Era el 15 de julio de 2024, en pleno invierno austral, cuando nuestro equipo de meteorólogos chilenos llegó a la base meteorológica Presidente Fry, en el extremo norte de la península antártica, territorio chileno. Yo, Dr. Matías Rojas, de 34 años, había venido desde Santiago junto a mi equipo para estudiar un fenómeno climático que los satélites habían detectado, pero que nadie había documentado directamente: la formación de lo que llamábamos vórtices de congelación instantánea. Mi compañera de investigación, doctora Carla Mendoza, especialista en climatología extrema de la Universidad de Chile, había estado monitoreando las lecturas satelitales durante semana. Las imágenes mostraban formaciones meteorológicas anómalas, que creaban bolsas de aire, con temperaturas que desafiaban todo lo que conocíamos sobre los límites del frío natural en la Tierra. Matías, tienes que ver esto, me dijo Carla esa mañana, señalando los monitores en nuestra estación temporal. Los satélites están registrando temperaturas de 78 grados bajo cero en un área a solo 12 kilómetros al sur de nuestra posición. Minus 78 degrees Celsius. Para poner eso en perspectiva, la temperatura más fría jamás registrada en la Tierra había sido 89.2 grados bajo cero en la Antártida en 1983, pero esas habían sido mediciones de superficie durante la noche polar. Lo que estábamos viendo era diferentes bolsas de aire extremadamente frío que se formaban durante el día debido a corrientes de viento catabático que bajaban desde las montañas antárticas. ¿Estás segura de que las lecturas son correctas?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Carla era meticulosa hasta el extremo y había verificado los datos 3 veces antes de mostrarme cualquier cosa. Completamente segura. ¿Y hay algo más? Carla cambió la pantalla para mostrar las proyecciones meteorológicas. El modelo indica que en las próximas 6 horas, esa zona va a experimentar lo que podríamos llamar una tormenta de congelación. Vientos catabáticos de más de 200 kilómetros por hora, combinados con temperaturas que podrían llegar a menos 85 grados o incluso más frío. Minus 85 degrees Celsius. A esa temperatura, el aire mismo se vuelve viscoso. La saliva se congela antes de poder tragarla. El aliento se cristaliza instantáneamente y cae como nieve. Y más importante, el cuerpo humano puede sobrevivir máximo 45 minutos, a 1 hora antes de que la hipotermia severa cause la muerte. Carla, esto es exactamente lo que vinimos a estudiar, dije, sintiendo una mezcla de emoción científica y respeto absoluto por las fuerzas que estábamos a punto de enfrentar. Es la oportunidad de documentar el fenómeno climático más extremo. Delp, nuestro tercer miembro del equipo. SGET, primera clase, Ricardo Morales, un especialista en supervivencia ártica del Ejército de Chile, con 15 años de experiencia en la Antártida, se acercó después de escuchar nuestra conversación. «Doctores, ¿están hablando de salir con este tiempo?», preguntó Ricardo, mirando por la ventana hacia el paisaje blanco infinito, donde el viento ya comenzaba a intensificarse. Las condiciones actuales son de minus 45 degrees Celsius, con vientos de 80 kilómetros por hora en sí. Realmente va a empeorar, como dicen. Ricardo, entendemos los riesgos, respondí, pero esta es una oportunidad única. Los modelos sugieren que este tipo de formación meteorológica ocurre tal vez una vez cada década. Si podemos documentarla directamente, podríamos entender mejor cómo se forman estos sistemas extremos. Ricardo nos miró con la expresión seria de alguien que había visto las consecuencias del frío extremo en carne propia. Doctores, con todo respeto, a minus 85 degrees Celsius, nuestro mejor equipo de supervivencia nos da máximo 1 hora antes de que la hipotermia severa sea irreversible. Y eso en condiciones ideales, sin viento, que está sugiriendo
preguntó Carla. Que si vamos a hacer esto, necesitamos un plan de salida perfecto, transporte de respaldo, comunicaciones redundantes y un límite de tiempo estricto de 45 minutos, máximo en el área objetivo. Tenía razón, por supuesto. El frío a menos 85 grados no es solo clima, es un asesino silencioso que mata de maneras que la gente no entiende completamente. Primero, las extremidades pierden sensación en menos de 5 minutos. Luego, el cuerpo comienza a reducir el flujo sanguíneo hacia brazos y piernas para proteger los órganos vitales. En 15 minutos, la coordinación motora se deteriora significativamente. En 30 minutos, la confusión mental comienza debido a la reducción del flujo sanguíneo al cerebro. Y en 45-60 minutos, la temperatura corporal ha bajado tanto que el corazón puede entrar en arritmia fatal. Está bien, dije finalmente, pero vamos a hacerlo bien. Triple verificación de todo el equipo, comunicaciones constantes con la base, y nos retiramos a los primeros signos de problema. Durante las siguientes 2 horas, preparamos nuestro equipo de supervivencia en trajes de protección extrema diseñados para resistir hasta -90°C, calentadores químicos de emergencia, equipos de comunicación redundantes y un trineo motorizado especialmente modificado para funcionar en temperaturas extremas. El plan era simple: llegar al área objetivo, top, mediciones directas durante máximo 30 minutos y regresar. La distancia total era de 24 kilómetros, ida y vuelta, un viaje que normalmente tomaría 45 minutos en nuestro trineo motorizado, pero, como hemos aprendido, en la Antártida, los planes simples raramente sobreviven el contacto con la realidad. A las 2:30 de la tarde, salimos de la base Presidente Fry hacia el área donde nuestros satélites habían detectado las temperaturas extremas. El termómetro de nuestro trineo marcaba 52 grados bajo cero cuando partimos, con vientos de 95 kilómetros por hora. En condiciones que ya eran peligrosas, pero manejables con nuestro equipo. Carla iba conmigo en el trineo principal, monitoreando constantemente las lecturas de temperatura y viento a través de nuestros instrumentos portátiles. Ricardo nos seguía en un segundo trineo, con equipos de emergencia y comunicaciones de respaldo. Matías, las temperaturas están bajando más rápido de lo que predijeron los modelos, me gritó Carla, sobre el rugido del viento. Estimos a 8 kilómetros de la base, y ya estoy registrando -61°C. Eso era 9 grados más frío de lo que esperábamos para esa distancia. Los modelos meteorológicos, aunque sofisticados, a veces subestiman la velocidad a la que pueden cambiar las condiciones en la Antártida. ¿Cuánto tiempo estimado hasta el área objetivo? Pregunté a Ana. Esta velocidad. Unos 15 minutos más. Sí, avanzando. Pero pude sentir que algo fundamental había cambiado en el ambiente alrededor nuestro. El viento se había vuelto más constante, más feroz, y el aire tenía una calidad diferente, más densa, como si estuviéramos entrando en una zona donde las leyes normales de la física atmosférica no aplicaban completamente. A los 20 minutos de viaje, Ricardo se comunicó por radio: Dr. Rojas, mi termómetro marca a -68 grados y viajando. ¿Están seguros de que quieren continuar? Miré a Carla, quien estaba completamente absorta en sus instrumentos. Matías, esto es extraordinario. Estamos documentando la formación en tiempo real de un vórtice de congelación. Las lecturas que estoy obteniendo van a cambiar lo que sabemos sobre meteorología extrema. ¿Qué temperatura estás registrando ahora? -74 grados Celsius. Y seguimos a 4 kilómetros del área objetivo. -74°C. Estábamos entrando en territorio inexplorado, donde cada grado adicional de frío multiplica exponencialmente el peligro para los seres humanos. Ricardo, ¿cómo están funcionando los trineos? Pregunté por radio. El mío está bien por ahora,
pero el combustible se está espesando. A estas temperaturas, tenemos tal vez 1 hora antes de que los motores empiecen a fallar. 1 hora. El mismo tiempo que podríamos sobrevivir si algo salía mal, al finalmente llegamos al área objetivo, marcada por un fenómeno visual que nunca olvidaré. En el aire mismo parecía estar cristalizando. Cuando respirábamos, nuestro aliento no solo se volvía vapor, sino que literalmente caía como nieve inmediatamente. El sonido era diferente también. Nuestras voces sonaban más graves y opacas, como si el aire frío estuviera absorbiendo las frecuencias más altas. Carla, que registra el termómetro. Ella miró su equipo con una expresión de asombro y terror. Matías, -82 grados Celsius, -82 degrees Celsius. Habíamos encontrado uno de los lugares más fríos de la Tierra, un bolsón de aire tan frío que desafiaba la comprensión humana. Comenzamos las mediciones ahora, dije, activando nuestro cronómetro. 30 minutos máximo, y salimos. Pero el clima antártico tenía otros planes, justo cuando Carla comenzó a desplegar nuestros instrumentos de medición. Escuchamos un sonido que todo explorador antártico aprende a temer en el rugido distante pero creciente de un viento catabático. Mayo R, acercándose a los vientos catabáticos, son corrientes de aire frío que bajan desde las montañas antárticas, acelerando a medida que descienden. Pueden alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora y reducir las temperaturas en 20-30 grados adicionales en cuestión de minutos. Ricardo, grité por radio. ¿Escuchas eso? Afirmativo. Doctores, tenemos que irnos ahora. Ese sonido significa que viene una tormenta catabática Mayo R. Pero cuando tratamos de encender nuestro trineo principal, el motor no respondió. El frío extremo había espesado el combustible más allá de lo que el sistema de calentamiento podía manejar. ¡El trineo no arranca!, gritó Carla con pánico creciente en su voz. «Vengan al mío», gritó Ricardo desde 50 metros de distancia. «Pero tienen que correr ahora». Corrimos hacia el trineo de Ricardo, pero a -82 grados, correr se convierte en una lucha desesperada. Cada respiración dolía como cuchillos en los pulmones. Nuestros músculos se volvían más rígidos con cada paso. Y lo más aterrador, podía sentir que ya estaba comenzando a perder sensación en los dedos de manos y pies, a pesar de nuestros guantes y botas especializados. Llegamos al trineo de Ricardo justo cuando el rugido del viento catabático se volvió ensordecedor. A la distancia, podíamos ver una pared de nieve y viento acercándose hacia nosotros como un tsunami blanco. «¡Suban!», gritó Ricardo. «Este viento va a traer temperaturas que pueden llegar a -90 grados o peor». Los tres nos apretujamos en el trineo, diseñado para 2 personas, y Ricardo intentó encender el motor. Giró la llave una vez a nada, 2 veces a nada. «Vamos, vamos», murmuró Ricardo bombeando el acelerador. En el tercer intento, el motor tosió y se encendió con un rugido irregular. «Funciona», gritó Carla. Pero nuestros problemas apenas comenzaban. La tormenta catabática nos alcanzó exactamente cuando comenzamos a movernos, y de repente nos encontramos en el corazón de un infierno blanco, donde la visibilidad se redujo a menos de 1 metro y el viento nos golpeaba con ráfagas que amenazaban con volcar nuestro trineo. «No puedo ver nada», gritó Ricardo. «La brújula está girando loca». El frío extremo había afectado nuestros instrumentos de navegación. Estábamos perdidos en una tormenta a -82 grados, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, en un terreno que podía matarnos en 1 hora. «Ricardo, para el trineo», grité. «Tenemos que refugiarnos y esperar a que pase la tormenta». «No podemos parar. A estas temperaturas morimos si no seguimos moviéndonos». Tenía razón. Parar significaba muerte segura, pero continuar perdidos en la tormenta
también podría llevarnos más lejos de la base, agotando nuestro combustible y nuestro tiempo de supervivencia. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi carrera científica, Ricardo. Sigue el viento. Che, los vientos catabáticos siguen patrones topográficos. Si seguimos la dirección del viento, debería llevarnos de vuelta hacia la costa y la base. Era una apuesta desesperada basada en mi conocimiento de meteorología antártica. Los vientos catabáticos generalmente fluyen desde las montañas hacia la costa, siguiendo los valles y depresiones naturales. Si mi teoría era correcta, seguir el viento nos llevaría en la dirección general de nuestra base Annecy. Estaba equivocado. Nos llevaría más profundo en el interior antártico, donde moriríamos congelados sin esperanza de rescate. Is única option, gritó Ricardo, girando el trineo para seguir la dirección del viento durante los siguientes 20 minutos. Navegamos a ciegas a través de la tormenta más intensa que cualquiera de nosotros había experimentado. El termómetro de Ricardo marcaba fluctuaciones entre 85 grados bajo cero y -88 degrees Celsius. A esas temperaturas, el aire se vuelve tan denso que respirar requiere esfuerzo consciente, y cada exhalación se siente como perder parte de la vida misma. Anne Carla había dejado de hablar. Cuando la Maer vi que sus labios estaban azules a pesar de su protección facial, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa que indica las primeras etapas de hipotermia severa. Carla, mantente despierta. Le Grait sacudiéndola suavemente. T-E-N-G-O... Mucho frío, Matías, murmuró con voz arrastrada. No siento mis pies. Esos eran síntomas de hipotermia moderando a severa. Su temperatura corporal había bajado lo suficiente para afectar su función cerebral, y la pérdida de sensación en las extremidades significaba que la congelación había comenzado. Ricardo, Carla está entrando en hipotermia severa. Yo también, gritó Ricardo. Mis manos están tan entumecidas que apenas puedo sostener el manubrio. Estábamos perdiendo la batalla contra el frío más rápido de lo que había calculado. A 88 grados bajo cero. Nuestro tiempo de supervivencia se había reducido a tal vez 30 minutos más, incluso con nuestro equipo especializado. ¡Ahí!, gritó Carla de repente, señalando a través de la tormenta. Una luz. A través del caos blanco pude ver un destello débil pero constante en la distancia. Es la baliza de emergencia de la base, gritó Ricardo con renovada esperanza. A la base Presidente Fry tenía una baliza de emergencia de alta potencia, diseñada específicamente para situaciones como esta. Visbasta, 5 kilómetros en las peores condiciones. Ricardo dirigió el trineo hacia la luz, y después de 10 minutos más de viaje desesperado, las formas familiares de los edificios de la base comenzaron a emerger a través de la tormenta. ¡Lo logramos!, gritó Carla, aunque su voz sonaba débil y distante. Pero nuestros problemas no habían terminado. Cuando finalmente llegamos a la base, los tres estábamos en diferentes etapas de hipotermia. Ricardo había perdido casi completamente la sensación. En sus manos y pies Carla estaba semiconsciente y temblorosa, y yo podía sentir que mi propio razonamiento se había vuelto lento y confuso. Señales de que mi temperatura corporal había bajado peligrosamente. El equipo médico de la base nos recibió inmediatamente, comenzando protocolos de recalentamiento gradual, que durarían las siguientes 8 horas. Durante ese tiempo aprendimos que habíamos estado expuestos a temperaturas entre 82 grados bajo cero y menos 89 grados durante un total de 52 minutos. Más tiempo del que cualquier ser humano debería sobrevivir en esas condiciones, pero habíamos sobrevivido. Más importante, habíamos documentado uno de los fenómenos meteorológicos
más extremos del planeta las mediciones que Carla había logrado tomar antes de que comenzara la tormenta confirmaron nuestras teorías sobre los vórtices de congelación. Habíamos observado directamente la formación de condiciones climáticas que representan el límite absoluto de lo que es compatible con la vida humana en la Tierra, 72 horas después. Cuando finalmente estuvimos lo suficientemente recuperados para viajar, regresamos a Santiago con datos que cambiarían la comprensión científica de los sistemas meteorológicos antárticos. Extremos, pero más que eso, regresamos con una comprensión profunda y personal de lo que significa enfrentar las fuerzas más extremas de la naturaleza y sobrevivir para contarlo en 3 semanas después. Presentamos nuestros hallazgos en la Conferencia Anual de Meteorología Antártica. En Santiago, la sala estaba llena de científicos, meteorólogos y especialistas en clima extremo de todo el mundo. Lo que documentamos en la Antártida chilena, el 15 de julio, representa el ambiente natural más hostil para la vida humana jamás registrado. Comencé mi presentación a 89 grados bajo cero, con vientos de 220 kilómetros por hora. Estábamos literalmente en el límite de lo que es físicamente posible sobrevivir. Carla, completamente recuperada pero con 2 dedos de los pies que requerirían meses de rehabilitación por congelación menor, presentó los datos técnicos. Los vórtices de congelación que observamos se forman cuando múltiples corrientes de viento catabático convergen en áreas geográficas específicas, creando bolsas de aire que pueden ser 15-20 grados más fríos que las áreas circundantes. Este fenómeno puede convertir regiones ya extremas de la Antártida en zonas literalmente incompatibles con la vida humana. Ricardo, quien había perdido las puntas de 3 dedos por congelación, pero había regresado al servicio activo, habló sobre las implicaciones para la seguridad en operaciones antárticas. Lo que aprendimos es que incluso el mejor equipo de supervivencia tiene límites absolutos, dijo. A 89 grados bajo cero, el tiempo de supervivencia humana se mide en minutos, no en horas. Cualquier operación en condiciones similares requiere protocolos de emergencia que actualmente no existen. Un meteorólogo de la Universidad de Harvard levantó la mano. Doctor Rojas, ¿consideraría repetir este tipo de expedición para recopilar MS? La pregunta me hizo reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido. Profesor, científicamente, los datos que obtuvimos son invaluables. Nos ayudan a entender sistemas climáticos que podrían volverse más frecuentes debido al cambio climático. Pero humanamente, enfrentamos condiciones que están diseñadas para matar. Cualquier futura investigación en condiciones similares requeriría tecnología que aún no existe. ¿Qué tipo de tecnología? Refugios móviles que puedan resistir 90 grados bajo cero con vientos de 300 kilómetros por hora, sistemas de comunicación que funcionen en frío extremo y posiblemente trajes de supervivencia que puedan mantener la temperatura corporal durante horas en lugar de minutos. Carla agregó, pero también necesitamos entender que hay límites naturales que la tecnología no puede superar. A -89 degrees Celsius. Estamos en el borde absoluto de lo que es compatible con la vida humana. Más allá de eso, no es cuestión de mejor equipo, sino de redefinir lo que es posible. Después de la conferencia, los 3 nos reunimos en un café en el centro de Santiago, donde la temperatura era de 15 grados, algo que ahora apreciábamos de una manera completamente nueva. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Ricardo, calentando sus manos en una taza de café. Después de experimentar -89 degrees Celsius, cualquier temperatura por encima de 20 grados bajo cero se siente tropical. Carla se rió. Mi perspectiva sobre el frío cambió completamente. La gente se queja cuando hace 5 grados en Santiago, y yo pienso, ustedes no saben lo que es frío real. ¿Pero valió la pena?, pregunté. Casi morimos por datos meteorológicos.
Carla miró por la ventana hacia las montañas de los Andes que rodean Santiago. Matías, documentamos condiciones climáticas que representan los extremos absolutos de lo que es posible en nuestro planeta. Ese conocimiento podría ser crucial para entender cómo los sistemas climáticos extremos podrían evolucionar en el futuro. Y desde una perspectiva de supervivencia, agregó Ricardo, demostramos que los seres humanos pueden sobrevivir condiciones que se pensaban letales, si tienen el equipo correcto, el conocimiento adecuado y un poco de suerte. ¿Un poco de suerte?, pregunté. ¿Que el viento catabático nos llevara hacia la base, en lugar de alejarnos de ella? ¿Que nuestro trineo funcionara durante lo suficiente tiempo? ¿Que la tormenta no durara más de una hora? Era verdad. Habíamos sobrevivido debido a una combinación de preparación, conocimiento científico, trabajo en equipo y factores completamente fuera de nuestro control. ¿Regresarían a la Antártida?, preguntó Carla. Por supuesto, respondí inmediatamente. Pero la próxima vez, con mejor equipo, protocolos de seguridad mejorados y un respeto aún mayor por lo que somos capaces de enfrentar. ¿Y ustedes? Absolutamente, dijeron Carla y Ricardo al unísono, 6 meses después. Efectivamente, regresamos a la Antártida, esta vez con tecnología desarrollada específicamente basándose en nuestra experiencia anterior. Documentamos vórtices de congelación adicionales, contribuyendo a una comprensión más completa de los sistemas meteorológicos extremos antárticos. Pero nunca olvidamos la lección fundamental que aprendimos ese día de julio, que en los extremos absolutos de nuestro planeta, la diferencia entre la vida y la muerte se mide no en horas, sino en minutos, y que el respeto por las fuerzas naturales no es opcional, sino esencial para la supervivencia. Nuestro estudio sobre vórtices de congelación antárticos fue publicado en Nature Climate Change y ha sido citado en más de 200 investigaciones posteriores sobre meteorología extrema. Los protocolos de seguridad que desarrollamos ahora son estándar para todas las operaciones antárticas chilenas en condiciones extremas, pero más importante que cualquier reconocimiento científico, a los 3 sobrevivimos para contar la historia de lo que significa enfrentar las condiciones más extremas de la Tierra y vivir para documentarlas a 89 grados bajo cero. Habíamos tocado el límite absoluto de lo que es posible sobrevivir en nuestro planeta, y habíamos regresado con la evidencia científica y la sabiduría personal para demostrar que, con preparación, conocimiento y determinación, los seres humanos pueden sobrevivir incluso las condiciones más hostiles que la naturaleza puede crear. El estado más frío del mundo no es solo una medición meteorológica, es un recordatorio de que nuestro planeta contiene fuerzas que están más allá de la comprensión humana normal, y que respetarlas no es señal de debilidad, sino